Hola mis queridos amigos de Leo, bienvenidos a su canal Sami Tarot. El día de hoy te quiero invitar para que te suscribas al canal, le des like a este video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Quiero pedirles disculpas por si el sonido de este video no es tan bueno, que estoy un poquito enferma de la voz, entonces les pido disculpas por estos. Quiero invitarlos a que hagamos una oración de agradecimiento, agradecer todo lo que hemos recibido hasta este instante, hasta este momento, de salud, de dinero, de amor, todo lo que hemos recibido hasta el momento, agradezcámoslo día con día. Tómalo como una práctica personal y espiritual y verás que tu vida se comienza a transformar de una manera muy positiva. También quiero agradecer todas aquellas bendiciones que están sobre nuestras cabezas, encima de nosotros, y que yo sé que están como una lluvia de bendiciones prestas ya para seguir en nuestras vidas y beneficiarnos en todos los aspectos. Si tú también estás convencido de esto, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si tienes algún pedido de oración, lo puedes hacer en los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible, con muchísimo cariño, con muchísimo amor. Esta lectura tiene tres partes. La primera parte para las personas que están en una relación, que están en una pareja. No importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo, la segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. Si esta lectura no resuena contigo el día de hoy, por favor déjala pasar. Voy a comenzar la lectura del día de hoy con las personas que están en una relación. Quiero que pienses en tu persona especial. En este preciso instante, en este preciso momento, conecta con tu persona especial. Mientras yo barajo tus cartas, la puedes nombrar en voz alta, en voz baja, como tú quieras. No importa, de la manera como la quieras tú nombrar, es la manera adecuada y la manera perfecta. Bueno, vamos a ver, barajémoslas muy bien. Bueno, esas cuatro primeras cartas es lo que siente por ti tu persona especial, lo que espera de ti tu persona especial y lo que piensa de ti tu persona especial. Estas cuatro siguientes cartas es lo que les espera a ustedes como pareja, como relación, en un futuro más bien cercano, y el consejo de sus guías espirituales. Bueno, tu persona especial es una persona que sabe expresar el amor que siente por ti. Es una persona bastante extrovertida, podríamos decir, bueno, como te digo, efusiva más bien. Es una persona bastante efusiva que pasó por ciertos problemas y dificultades en el momento de comenzar la relación contigo. No digo que no te quiera, es una persona que te quiere, que te ama, pero todo ha sido como bastante difícil para él o para ella. Logró triunfar, logró salir adelante y esto lo tiene muy satisfecho y muy satisfecha de estar contigo. ¿Qué espera de ti tu persona especial? Que no dudes tanto para tomar una decisión y seguir la relación de ustedes hacia otro nivel. Eso es lo que espera de ti, que te decidas. No sé si es para casarse o para irse a vivir juntos o para formalizar la relación de ustedes. Eso es lo que espera de ti tu persona especial. ¿Qué piensa de ti tu persona especial? Es algo irónico, pero tu persona especial en este preciso instante piensa que tú lo engañas o la engañas, que le está siendo infiel en este preciso instante, en este momento. No sé por qué es esto que esté pensando tu persona especial, pero bueno, ahí te dejo ese dato, ahí te dejo esa información. ¿Qué les espera a ustedes como pareja, como relación en un futuro más bien cercano? Bueno, ustedes van a tener que enfrentarse a personas de su entorno por la relación de ustedes. Van a tener peleas con personas de su entorno que tal vez no están muy de acuerdo con la relación que ustedes llevan en este preciso instante, en este momento. Pero mire que ustedes salen triunfantes porque esas personas no van a poder separarlos a ustedes. Ustedes se van a, en lugar de separarse, ustedes se van a consolidar más en la relación de ustedes. Van a comenzar a cumplir los sueños y deseos que tienen ustedes como pareja, que tienen ustedes como relación. ¿Cuál es el consejo de sus guías espirituales? Que perseveren mucho en la relación de ustedes, que no se den por vencidos, que sigan adelante con la relación de ustedes, que no bajen las manos,
y que no les presten atención a esas personas que tal vez los quieren a ustedes separar. Podría ser la situación de que hay alguien o algunas personas que estén interesados o interesadas en alguno de ustedes, piense separarlos, o por simple envidia de verlos a ustedes felices y verlos juntos. Bueno, hay que eliminar a esas personas tóxicas de la vida de uno. Vamos a ver qué te dicen mis angelitos para ustedes que están en esta relación. Mira, este angelito es totalmente maravilloso. Ese es el ángel de la justicia. Llega la justicia para ustedes. Cualquier tipo de mentira, de falsedad, que ustedes hayan sido víctimas, que hayan querido separar la relación de ustedes, que los hayan querido separar a ustedes, bueno, esas personas van a recibir su merecido, y la verdad es que no van a poder separarlos a ustedes. Por mucho que hagan, no lo van a poder hacer. Bueno, lo que les sobra a ustedes es amor, mis queridos amigos y amigas, a pesar de las dudas y de las cuestiones que puedan tener, o de las dificultades que ustedes puedan tener en algún momento. No, yo les digo que no duden el uno del otro, porque la verdad es que tienen a una persona totalmente maravillosa al lado de ustedes. Vamos a ver qué me les dice el tarot egipcio, qué me les aconseja a ustedes el día de hoy para que están en esta relación. Mira, que existe el riesgo, el peligro, bueno, a pesar de que el angelito dice que llega la justicia para ustedes, pero ese peligro, ese riesgo va a seguir latente en la relación de ustedes. Van a estar latentes esas personas tóxicas que quieren que ustedes dos se separen. Bueno, tengan mucho cuidado con esas personas. Yo creo que ustedes ya los tienen identificados o identificadas. Inclusive yo les podría decir a ver de qué signo son esas personas que están como haciendo la lucha, la garra para que ustedes no estén juntos. Podrían ser de signos Tauro, Virgo o Capricornio. Estas personas, tengan mucho cuidado con estas personas. Les mando 1000 bendiciones y todos los mejores deseos para ustedes. Bueno, vamos a ver qué me les dicen las cartas el día de hoy para mis queridos solteritos y solteritas el día de hoy. Para ustedes que no están en ninguna relación o que acaban de terminar una relación y por eso están solteritos y solteritas. Esas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo ahorita, mi solterito y solterita. Y esas 4 siguientes cartas, bueno, aquí vamos a ponerla aquí para no molestar a mi peludinchis. Voy a correr esto para acá. Así, así, así. Listo. Y esas 4 segundas cartas es lo que les espera a ustedes, mis solteritos y solteritas, en un futuro más bien cercano. Y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, cualquier problema, dificultad que tú tengas en este preciso instante, está saliendo adelante. Y esto gracias a tu perseverancia, gracias a tu trabajo, gracias a tu tesón, gracias a que le has puesto el hombro a cualquier problema que tengas en este instante. Tal vez alguna cuestión de salud o algo relacionado con relaciones interpersonales. Bueno, tú le has puesto el hombro y el corazón para solucionar los problemas que estás teniendo. También, mira, estas cartas me dicen que en cuestiones económicas te está yendo súper bien, un crecimiento espectacular, algo que tal vez tú no te lo esperabas. Y que esto te está trayendo muchas alegrías, muchas cosas buenas. Al parecer has conocido a una persona, aunque aún no tienes una relación seria o firme o legal con esta persona, pero podría estarte tratando de una persona que podría convertirse en tu verdadero amor. Vamos a ver qué te espera a ti, mi solterito y solterita, en un futuro más bien cercano. Mira, no sé, tal vez te van a llegar noticias de un amor del pasado, alguien con el cual tú estuviste y tal vez veías a esa persona de una manera totalmente diferente, y te van a decir cosas que te van a decepcionar de esta persona con la cual tú estuviste en un pasado. También tienes que tener mucho cuidado con dónde pisas ya, en todos los sentidos. No te vayas a caer, donde te encaramas, donde te subes. Ten muchísimo cuidado con esa situación. Bueno, ¿cuál es el consejo de tus guías espirituales? Que evites las confrontaciones fuertes con personas cercanas a ti, porque se podrían desbordar, se podrían ir, no sé, de la raya, salirse de los límites, y podría resultar inclusive en algún tipo de tragedia para ti y para tus personas cercanas. Bueno, ten mucho cuidado con
este tipo de cuestiones, con las peleas y dificultades que puedas tener con personas cercanas, con personas que te pueden estar queriendo a ti provocar para que tú pelees, para que tú reacciones de maneras tal vez violentas, agresivas. No les hagas caso a estas personas, más bien sigue adelante tú con tu vida, que tú tienes mucho por qué hacer. Vamos a ver qué te dicen mis angelitos el día de hoy. Mira, espectacular. En lugar de uno te salieron dos. Ese angelito te dice: el amor te hará fértil. Mira, no solamente vas a encontrar un amor de verdad, una pareja de verdad, el amor verdadero, sino la manera de expresar ese amor en todos los sentidos, ya a tu familia, al entorno. Bueno, vas a amar absolutamente todo, y te aconseja también este angelito que todo lo hagas con amor para que todo te resulte súper bien y tengas unas ganancias espectaculares, no solamente en lo económico, sino también en todos los aspectos de tu vida. Mira, este angelito te está anunciando algo espectacular. Te dice: el misterio de tu fe te salvará. Mira, va a haber una situación, una cuestión que se te va a presentar a ti y va a ser como una salvada divina. Tal vez esa caída que te están anunciando los ángeles. Bueno, vas a ser, hay ángeles a tu alrededor que te están protegiendo y que no van a permitir que a ti nada te pase. Pero igual, este angelito también te está invitando a cultivar tu vida espiritual. Y si no crees en nada, en nadie, bueno, cree en ti mismo, mi querido amigo y amiga. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio para ti el día de hoy. Esta es la carta de la alucinación invertida. Mira, me está anunciando unos encuentros amorosos, así apasionados, efusivos, muy efusivos, y que me están diciendo que tengas cuidado con esta situación porque te podrías estar involucrando con una persona comprometida, ¿ya? Y que esto no podría estar saliendo muy bien. Bueno, mis solteritos y solteritas, cuidado con esos encuentros furtivos, que no me los vayan a pillar con esa persona comprometida con la que tal vez se están relacionando. Les mando un abrazo y todas mis bendiciones. Ahora vamos con mis queridos amigos y amigas que preguntan por su economía el día de hoy. Vamos a ver qué me aconsejan las cartas a ustedes para el día de hoy. Problemas y dificultades de las cuales ustedes salen adelante. Salen gracias a su perseverancia, gracias a su trabajo, gracias a porque ustedes no pierden la esperanza en solucionar problemas y dificultades que tienen. Tal vez estás muy confundido y confundida en este preciso instante, pero ya sabes que la información es poder. La información nos da la capacidad de seguir adelante y de tomar buenas decisiones. Bueno, si estás muy confundido, muy confundida, bueno, busca información en medios legales, en páginas oficiales, para que no vas a tomar malas decisiones. Mira, después de que despejes tú todas estas dudas y toda esta confusión que tú tienes acerca de algún negocio, de alguna inversión que te están ofreciendo, que tal vez tú puedas hacer, y de salir de esos problemas y dificultades, por ahí pasa un animalito todo lindo. Bueno, vas a comenzar a cumplir todos tus sueños y tus anhelos. Pero mira que después de la tormenta viene la calma. Pero esto gracias a qué? A que tú vas a recibir una buena asesoría, vas a buscar información, vas a buscar solucionar aquello que a ti se te esté presentando en este preciso instante, en este preciso momento. Investiga, averigua las cosas bien antes de tomar decisiones. Bueno, no vayas a tomar decisiones apresuradas en nada. Bueno, ni en economía ni en absolutamente nada. Vamos a ver qué te dicen mis angelitos el día de hoy para ti que estás preguntando por tu economía. Sé misericordioso con tu familia. Mira, tienes una oportunidad totalmente maravillosa de hacer alguna siembra. Hay alguien muy cercano. No tiene que ser necesariamente familia de sangre. También hay familia que no es de sangre y que está necesitando de ti económicamente en ese preciso instante, en este momento. Bueno, es el momento de hacer esa siembra y ayudar a estas personas. Eso también te va a dar a ti un buen dharma, unas buenas bendiciones, un abono en el banco de favores que llamo yo, para que en un futuro que tú necesites, bueno, ahí van a estar ciertas personas. A veces no se recoge con la misma persona que se siembra, pero siempre se recoge lo que se siembra, bueno, ya sea positivo o negativo. Ahora vamos a ver qué nos dice el tarot egipcio. Esta es la cartica de la especulación. Esa cartica me está confirmando lo que te estaba diciendo, la calma después de la tormenta, ¿ya?
en la toma de buenas decisiones. La toma de buenas decisiones porque te vas a informar muy bien, porque de esa manera vas a poder tener las cosas claras. Bueno, esa ha sido para ustedes la lectura el día de hoy, mis queridos amigos y amigas. Les mando todas mis bendiciones, un abrazo, los llevo en mi corazón y los espero en una próxima oportunidad.